Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Y gracias por estar con nosotros una vez más, en un mensaje más de esta serie que hemos llamado La fe funciona cuando la vida no. Hicieron una encuesta a personas no creyentes y le hicieron la pregunta era, ¿qué opinas o cuál es tu opinión sobre los cristianos? Y la pregunta se le hicieron a personas no cristianas, así es que la expectativa de las respuestas estaba ahí. Y sorprendentemente, las personas entrevistadas, sus respuestas no fueron, son buenas personas, no fueron, son personas amables, cariñosas, aceptables. No, la respuesta fue, la respuesta número uno fue, son criticones. Son criticones. Ahora, ese es el concepto que tiene la gente que no va a una iglesia. Y muchos creyentes dirían, bueno, no les importa lo que piensen ellos. Es muy importante lo que ellos piensen del cristiano. Eso significa realmente que no estamos haciendo un buen papel como representantes de Jesucristo aquí en la tierra. En otras palabras, estamos haciendo un pésimo papel en la forma en que representamos a Cristo. En otras palabras, Cristo no es visto a través de nosotros. En otras palabras, no nos parecemos a Jesucristo. Esto quiebra el corazón y hay que decirlo en esta tarde porque es importante para cada uno de nosotros. Nosotros estamos familiarizados, por ejemplo, con los versículos de Juan 3:16, porque esta es la forma como Cristo se presenta. Y si usted y yo somos hijos de Él y creyentes, debemos representarlo a Él y ser como Él. Se ha dicho que el mundo inconverso no quiere nada con la iglesia, pero sí quiere a Cristo. Entonces, si no quiere nada con la iglesia, el mundo inconverso, entonces seamos Cristo, seamos como Cristo, parezcámonos a Él. Y en realidad, esta actitud de juzgar y de criticar a los demás, solamente porque no creen igual que yo, o no piensan igual que yo, se visten diferentes igual que yo, en fin, tenemos una gama de razones y de cosas por las cuales criticamos y juzgamos a los demás. Y Jesús no fue así. Es más, la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que muera, crea en Él, no muera, sino tenga vida eterna. Eso fue, ese es Cristo. Y la comunidad necesita ver eso. Entonces, pero estamos familiarizados con ese pasaje, pero olvidamos y no le ponemos atención al versículo siguiente del versículo 17, que dice que Cristo no vino al mundo, escúcheme, a juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. O sea, él mismo no vino al mundo para juzgar o criticar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Si nosotros tomamos en serio y te vuelves como Cristo, entonces tu misión de la vida debe de igualar a Jesucristo. Debe de igualarlo a Él. Jesús Él no nos salvó para que pudiéramos convertirnos en jueces, en criticones de las personas, sino para amar y guiar a las personas al Salvador Jesucristo. No nos mandó a juzgarlas. Y la Biblia habla muchísimo de esto. Es más, los versículos de esta tarde que están basados en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12, dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros.
El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal incluso de la ley y juzga la ley. Si tú juzgas la ley, entonces no eres hacedor de la ley, sino juez. Hay un solo dador de la ley y juez, quien es poderoso para salvar y destruir, pero ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Dice Santiago. Esto es crítico y es importante. Entonces, esta tarde lo que vamos a hacer, tenemos 3 preguntas a las cuales queremos darle contestación. 3 preguntas importantes. La primera pregunta es, ¿por qué somos tan rápidos para juzgar a otras personas? Vamos a ver por qué somos tan rápidos para juzgar a otras personas. Y luego dice, ¿por qué? A la segunda pregunta que vamos a darle respuesta es, ¿por qué no deberías juzgar a los demás? Y la tercera pregunta es, ¿cómo puedo yo aprender o qué cosas debo recordar para ser menos crítico, menos juzgón? Es dura la palabra. Y la verdad, cuando yo pienso que la gente de afuera tiene ese concepto de nosotros como iglesia, me siento avergonzado también. Porque quizás yo también en algún momento de la vida también he usado este mismo patrón de criticar y de juzgar. Y me avergüenza, porque no es compatible con lo que Jesús es y lo que Él representa. Entonces la primera pregunta a darle respuesta es, ¿por qué somos tan rápidos para juzgar? Hay 2 razones, quizás hay más, solamente vamos a tratar 2 razones rápidamente. En la primera pregunta es por nuestra propia culpa. Por nuestra propia culpa. Tratamos de excusar nuestros propios fracasos, nuestros propios pecados. Y este es un atributo que aprendimos del primer hombre que Dios puso en la tierra, Adán. Adán, él más bien, siendo él el culpable, él juzgó a la mujer que le había dado y dijo, ella es la que me sedujo, ella es la culpable, la razón por la que yo he pecado es por ella. Entonces, está tratando de cubrir, es para cubrir sus propias culpas, sus propios fracasos. Y esa es la primera razón, esa es la razón, una de las razones principales por las cuales nosotros juzgamos a los demás. Porque queremos evadir la responsabilidad de lo que yo estoy haciendo, mis propias culpas. En Romanos 2:3 dice, oh hombre que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿supones que escaparás del juicio de Dios? Ahora, cuando escuchamos a personas que juzgan a otras personas, puedes estar bastante seguro de que están ocultando cosas que ellos no quieren que los demás se den cuenta de ellos. Están escondiendo, es un mecanismo de esconder algo que no quieren que los demás conozcan. Por eso se dedican a criticar y a juzgar a los demás. Esa es la primera razón por qué somos tan rápidos para juzgar. La segunda es por el orgullo. El orgullo, que nosotros, el que juzga, quiere sentirse superior a otras personas. Y eso se da mucho en las congregaciones, especialmente aquellas congregaciones donde hay gente con mucha religión en sus vidas. Ellos juzgan a los demás porque quizás no van a una iglesia, juzgan a los demás porque se visten diferente, juzgan a los demás porque hablan diferente o se peinan diferente, se cortan el cabello diferente, caminan diferente, huelen diferente y los juzgan por eso. Entonces hay un sentido de sentirse superior, para sentirse superior a los demás y eso se llama orgullo. Es más, Job decía, pero si en realidad ustedes se jactan contra mí y contra mí usan mi oprobio como argumento. Ahora fíjese bien esto, el orgullo es enorme en esto y muchas veces no solo juzgamos a los demás para sentirnos mejor con nosotros mismos. Esa es una de las razones por las cuales nosotros tratamos de juzgar a los demás.
Entonces, la primera pregunta, como dijimos, era ¿por qué somos tan rápidos para juzgar a los demás? Esas son las dos razones. Primero, dijimos porque somos culpables de algo y la otra es por el orgullo de querer sentirnos superiores a los demás. La segunda pregunta que le vamos a dar respuesta es ¿por qué no debería juzgar a los demás? Es importante esto. ¿Por qué como creyentes deberíamos parecernos más a Cristo y no juzgar a los demás? Y no juzgar, no criticar a los demás. Santiago nos da por lo menos 3 razones en el capítulo 4. Primero, una de las razones por las cuales no deberíamos nosotros juzgar a los demás es porque eso no es amor. Eso no es amor. Cuando juzgas a alguien, no lo estás amando. Es más, lo estás condenando. No puedes amar a alguien y al mismo tiempo juzgarlo. No van juntas las dos cosas, porque son opuestos. Juzgar es lo opuesto al gran mandamiento de Jesús de amarnos unos a los otros. El juzgar, el criticar. Santiago capítulo 2:8 dice, si de veras cumples la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, cuando yo juzgo a alguien, yo no lo estoy amando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces no debo de juzgar? Porque eso no es amor. Eso no es amor. Es más, en algunas partes de la escritura habla de juzgar a los demás y habla incluso de acusar a los demás. En Santiago 4:11 dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Porque cuando hablas mal de tu hermano o juzgas a tu hermano, hablas mal de la palabra, de la ley. Y si juzgas la ley, entonces no eres hacedor de la ley, si estás juzgando a los demás. La segunda razón por la cual realmente yo no debo de juzgar a los demás es porque el juzgar a los demás no es mi trabajo, es el trabajo de Dios. Es el trabajo de Dios, no el mío. Él es el que cumple todas las cualidades para ser un juez justo. Tu juicio y mi juicio son siempre injustos, imparciales. Parciales más bien. Mas el juicio de Dios es imparcial. Y Él cumple con todas los atributos, con todos los requisitos para ser un juez justo. Por lo tanto, es su trabajo, no el mío. No el mío. En Santiago, el versículo 12 dice, hay un solo dador de la ley y un juez solamente. Así que no hay un montón de jueces, pero nosotros a veces hemos tomado esto como si nosotros fuéramos los jueces en la sociedad que vivimos. Dice que Dios es el único verdadero y legislador y juez. Dios es la única verdadera ley y juez. Solo tiene autoridad Él tiene autoridad para salvar y para destruir. Entonces, es Dios el único que tiene esto. En Romanos dice, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno para tu propio Señor? Para tu propio Señor. Dice, pero serás afirmado porque poderoso es el Señor para afirmarle. Entonces, pregunta, dice, ¿quién eres tú para juzgar a los demás? Hace la pregunta, ¿quién es usted para juzgar al sirviente de otra persona? Realmente, ¿quién es usted para juzgar a otros líderes, otros pastores? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otros siervos del Señor? Solamente porque piensan diferente, actúan diferente. Recuerde, más adelantito veremos eso. Todos vamos a estar frente al tribunal del Señor y ellos serán responsables. Tu trabajo es amar y orar incluso por esas personas. Tercer aspecto, esto no es característica de un cristiano. Por eso no debemos juzgar a los demás, porque es una característica no es una característica de un ser cristiano. Si nos llamamos cristianos, los cristianos deben ser como Cristo. Y Cristo no vino a juzgar al mundo. Él nunca lo hizo. Cuando le presentaron situaciones donde él podía ejercer juicio y juzgar, no lo hizo. Entonces, para parecernos más a Cristo, si somos cristianos, debemos parecernos más a Cristo y no deberíamos entonces estar de alguna forma u otra
juzgando a los demás. En Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Y usted y yo debemos parecernos a Cristo. Entonces, si quieres ser como Cristo, deja de juzgar, dejemos de juzgar y comienza a llevar, a guiar la gente a Cristo para que comience a señalar a Cristo en sus vidas. Guíalos a Él, ámalos como tal son, así como Dios te ha amado a ti. Entonces, porque no es una actitud cristiana, no es una característica cristiana. Por eso no debo de juzgar. Hay otro aspecto. Ahora, otra pregunta. ¿Qué debemos aprender para ser menos juzgones? ¿Qué debemos hacer? Hay 7, y muy rápidamente, hay 7 ideas que debemos recordar antes de juzgar a una persona. Hay 7 cosas importantes. La primera es, recuerda que no eres el estándar. Tú no eres la persona con la que los demás se deben de mirar o se deben de medir. Porque una de las cosas que tratamos de hacer cuando juzgamos a los demás, no solamente porque nos queremos sentir superiores a ellos, pero a veces queremos que esa persona tenga el mismo estándar de comportamiento, de servicio, de lectura, de religiosidad en la vida. Y queremos, no, tú no eres el estándar. A veces criticamos a alguien en el aspecto moral, pero usted y yo no tenemos las cualificaciones para que se midan con nosotros. Tú no eres el estándar. El estándar es Cristo. Él es el a quien se deben de parecer la gente. Es a Él. O sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos muchas cosas que no están en el orden correcto. Por lo tanto, es importante entender que no eres tú el estándar. Según de Corintios 10:12 dice, ¿por qué nos osamos clasificarnos o compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos? Pero ellos midiéndose y comparándose consigo mismos no son juiciosos, no son correctos, no son verdaderos, no están en la verdad. ¿Por qué? Porque quieren que otros se comparen con ellos. Y la verdad es que debemos compararnos con Cristo. Tú y yo no somos el estándar porque no somos perfectos y no debemos tener el hábito de juzgar a otras personas que nos usan como estándar incluso. Segundo, no sabemos toda la historia de las personas. A veces las personas actúan de cierta forma y hay una causa por la cual actúan de esa forma. Y usted y yo no conocemos toda la historia. Puedes pensar que conoces toda la historia de esa persona que estás juzgando, pero no la conoces. No sabes qué está sucediendo con esa persona, porque tú no eres omnisciente. Solamente Dios es omnisciente. Es el único que conoce lo más secreto de todo nuestro ser. Es Él, no eres tú. No, por eso a mí, simple razón, no conoces la historia, nunca la vas a poder conocer, lo que piensan las personas, lo que está pasando con esa persona a quien tú estás juzgando. Entonces, no sabes la historia realmente, toda la historia. En Proverbio dice, el que responde antes de oír comete insensatez y deshonra. ¿Sabes por qué? Porque a veces somos tan rápidos de dar nuestra opinión y juzgar a la persona sin conocer realmente qué es lo que está pasando en lo interior de esa persona. El número 3, nunca conocemos la motivación de esa persona. Nunca la vas a conocer. Volvemos al principio de que solamente Dios es omnisciente, mucho menos tratar de adivinar las motivaciones de alguien, por qué hicieron esto, por qué hacen aquello, por qué de esto. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros? Recuerdo en una ocasión donde Pedro le dice a Jesús, le dice, Jesús, ¿y qué de aquel, qué de Juan, qué de aquel otro apóstol?
Y Jesús le dijo, ¿y qué de qué? Tú preocúpate por ti mismo. Tú eres el que debes de pensar ahora. No te importa lo que los demás hagan, haz lo tuyo. Entonces, nosotros necesitamos ser, vamos a ser juzgados todos nosotros de alguna forma u otra, pero usted y yo no conocemos la motivación de los demás. Y es interesante. Si no puedo tener mi propia motivación, entender mi propia motivación, ¿cómo voy a entender la motivación de los demás? Si a veces no podemos entendernos ni a nosotros mismos, ¿cómo? Entonces, en 1 Corintios 4:5 dice así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidente las intenciones del corazón. Él es el único. Usted y yo no conocemos las intenciones de la gente, por lo tanto, no deberíamos juzgar a los demás. Número 4. Recordar que todos tenemos un punto ciego en nuestra vida, en nuestro ser. ¿Qué significa esto? Que tú puedes ver lo de los demás, pero hay muchas cosas que no ves en ti. O no quieres ver, pero hay muchas cosas que no podemos ver en nosotros. Entonces, eso es lo que damos a entender con un punto ciego en nosotros. Todos tenemos puntos ciegos en nuestra vida. De hecho, se llaman puntos ciegos porque no puedes verlos. Por eso se llama así, porque no los podemos ver. Otras personas quizás lo ven, pero tú no los puedes ver. Puedes ver mis puntos ciegos, pero yo no puedo ver los míos. Entonces, no podemos ver nuestros propios puntos ciegos y por eso es que nos necesitamos el uno al otro, incluso en este sentido. ¿Verdad? Entonces, es interesante decir que somos un poco irónicos decir que tendemos a juzgar a otras personas sobre áreas en nuestra vida que no nos gusta. Una de las razones por cual criticamos y juzgamos a otras personas en otras áreas es porque son áreas que yo tengo que no me gustan de mí mismo y por eso las critico en la otra persona. Por ejemplo, decimos, esa persona es un vago. Esa persona es un vago. ¿Pero por qué? Porque quizás eres una persona floja, perezosa. Esa persona tendemos a juzgar, eres orgulloso y toda esa cosa. Entonces, ¿por qué? Porque hay en tu vida orgullo. Y juzgamos a otro, él es codicioso. Y tiendes a tentar a codicia en contra de las personas cuando tiendes a esconder tu propia codicia. Entonces, la número 5, recuerda escuchar primero. Es importante escuchar la persona y cuando escuchas la situación de las personas, entonces podrás ver qué es lo que está pasando en realidad. Juan dice, juzga nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y se entiende qué hace, decía Juan. Esto es importante. Escuche, primero, antes de juzgar una vez en el ministerio de Jesús, los fariseos estaban tratando de juzgar sin ni siquiera dejarlo oír. Querían dictar juicio y juzgarlo antes de escuchar primero lo que estaba pasando. Número 6, recordar que me juzgarán por mi estándar. Otras palabras, hay un versículo que dice, con la misma vara con que mides serás medido. De la misma forma, recuerde, todos nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo. Entonces, todos nosotros vamos a ser juzgados de alguna forma u otra. ¿Y qué debería ser una muy buena razón para no juzgar? Porque seré juzgado por el estándar que yo mismo estoy usando. Y Jesús dijo que muy claramente, no juzguen a los demás o que tú también, porque tú también serás juzgado de la misma forma. Si eres injusto, vas a ser juzgado injusto, también con la misma culpa. En Romanos 14:10 dice lo siguiente, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros. Entonces, hay que recordar que me van a juzgar por el estándar que yo uso realmente.
Entonces, la número 7, recordar cuánta gracia Dios nos ha mostrado. Cuando vamos seamos tentados a juzgar a los demás, hay que recordar cuánta gracia Dios nos ha mostrado. Cuántas faltas han sido cubiertas por la sangre de Cristo. Cuánto amor Dios me ha dado. Cuánta aceptación Dios me ha dado. Cuánta misericordia ha derramado sobre mí. Hay que recordar eso cuando usted y yo estamos siendo tentados a criticar a los demás y somos tentados a juzgar a los demás. Porque nosotros juzgamos por lo que vemos, pero Dios es el que mira el corazón. Usted y yo no. Usted y yo, vuelvo a repetir la frase, no somos omniscientes. No conocemos todo. No lo podemos ver todo. Dejemos esto en las manos de Dios y parezcámonos más a Cristo, amando a la gente, guiando a la gente al Salvador Jesucristo, quien dijo que vino al mundo para salvar al mundo, no para juzgarlo. El tiempo de juicio ya vendrá y eso le va a pertenecer a Dios en su tiempo. No es a usted. Usted va a estar también en el banquillo también de los acusados. Y usted también va a pasar, todos nosotros vamos a pasar por el juicio del trono blanco. Así es que lo dejamos ahí. Espero que esta lección nos ayude y la gente pueda cambiar su opinión acerca del creyente o los cristianos que proclamamos ser hijos de Dios. Y eso ayudará mucho a que más gente venga a conocer al Señor. Ojalá que le ayude esto y pongámoslo en práctica, porque eso es lo más importante de lo que aprendemos cada domingo. Dios me lo bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén.